participen en la asamblea, que va a estar circulando esta planilla, que es para que vuelquen sus datos y informen a qué asociación representan, y si son papás o personas con discapacidad también ponen sus datos, sus nombres, para que podamos identificarlos, y firman al final. Vamos a pasar a explicar un poquito el mecanismo como es de todos los años. Tiene una cuestión técnica y también sintámonos libres de poder actuar, de poder expresarnos. Los otros 2 años fueron bastante exitosas, bastante organizaditas las asambleas, de tal manera que, bueno, acá está el libro, que se van transcribiendo las actas, se van logrando las actas, tanto del año 2012 como del año 2013. Aquellos que no han participado nunca de estas asambleas, la idea que hay sobre esta asamblea es un poco que debatamos, que todo el mundo que no pudo ser disertante de alguna manera tenga pocos, brevísimos minutos en poder decir alguna idea, o incluso autocrítica también, o cómo se puede encarar esto. Los años anteriores, en ambas asambleas se emitió un documento, el último no prosperó porque era un poquito complicado. Por ejemplo, se había aprobado la posibilidad de gestionar un ente, no digo que reemplazara al observatorio, que ahora está justamente presente acá la directora nacional, María José Robertino, pero sí un organismo que sea lo suficientemente independiente para poder de algún modo posicionarse como la cuestión no solamente judicial de la discapacidad, sino tratando de proponer al Parlamento argentino o al organismo que sea, o el ombudsman de la discapacidad, o algún ente parecido con total independencia. Esto se debatió el año pasado, que podría ser un organismo compuesto, una especie de mini parlamento representativo de ONGs, de donde allí surgieran las posibilidades de autocontrol, de auditoría o de monitoreo hacia lo que es la política pública en discapacidad del gobierno de turno, digamos. Pero bueno, como esto resultó bastante engorroso y no es fácil armarlo, hoy también podría quedar como posibilidad para seguir conversando. La otra cuestión es que surgió así como, digamos, espontáneamente en la primera jornada de judicialización, que esta asamblea, que quedamos lo que quedamos y somos lo que estamos, de alguna manera, lleve siempre el nombre de una persona con discapacidad. La primera electa sobre 3 personas con discapacidad fue Analía Crivello, hasta el año pasado, y el año... Acá está la mamá. Muchas gracias, María, por estar. Nos habíamos enterado, sí. Muchas gracias. Amorosa, Analía. Fue realmente un placer escucharla en esa asamblea. Y el año pasado, con el mismo procedimiento espontáneo, se presentaron también varios candidatos y salió electo por unanimidad de la asamblea de los presentes alguien de Mendoza. Germán, que está acá presente, en este momento. Y hoy recién estamos recogiendo las posibilidades de los candidatos. Hay varios propuestos, también varias personas con discapacidad. Este es el espíritu, salvo que la asamblea soberanamente decida otra cosa, si no seguimos con el mismo criterio. Entonces, de los candidatos presentes hoy, también la posibilidad de que sea una persona con discapacidad, que sea como un símbolo, de pasar un símbolo a otro año por año, que lleve el nombre de esta asamblea, que bueno, poco a poco irá creciendo y se irá posicionando y ya será un clásico de un debate en este ámbito del Colegio Público de Abogados, y puede ser en otro lugar, pero lo importante es que si podemos emitir un documento, quizás empezar a trabajar más coherentemente y con un poquito más de cohesión, en una postura bien técnica como tal, que proviene de algo técnico como es la judicialización. Y como han visto, este año tomó como otro rol, otro rumbo. Recién fue importante la conferencia de Atilio Álvarez, un poco muy filosófica respecto a la interpretación, no solamente jurisprudencial y doctrinaria, ontológicamente lo que significa, apoyos, etcétera, y cómo son los institutos que se avecinan y qué escenario nos espera un poco para poder interpretar. O hay cambio o seguimos todos como antes con distintos nombres. Esta es una posibilidad y también debiéramos seguir reflexionando. Bueno, una asamblea, todos tenemos conocimiento en los consorcios,
allá está, Guillermo está allá sobre el fondo, ¿no? El papá de Germán. Gracias, Guillermo. Ellos han venido en colectivo, en ómnibus, de Mendoza. Así que bueno, gracias por estar presente, hacerse tiempo allá de Mendoza y poder viajar y acompañarnos. Y bueno, tu símbolo, Germán, ya va a quedar acá en las actas, están las actas labradas, así que ahora vamos a pasar a elegir tu sucesor. Toda asamblea tiene una preparación, esto no es ningún misterio, todos lo sabemos. Normalmente en este caso, como es bastante especial y digamos con mucho sentimiento, lo hacemos así. Tienen un órgano o alguien que cita, que convoca, en este caso es la propia organización entre el Colegio Público y APADEA, y FADEA, APADEA la Asociación Argentina de Padres Autistas, y FADEA la Federación Argentina de Autismo, como coorganizadores. Bueno, entre el programa nos dedicamos a la convocatoria. En esta oportunidad el doctor Aguate está en la reunión del Consejo Académico en este momento, no nos puede acompañar. Y obviamente que, salvo mejor opinión también de la Asamblea, siempre los organizadores nos reservamos un poquito la cuestión de la coordinación o la presidencia de la Asamblea, por una cuestión simplemente de organización y de practicidad. Si alguien opina lo contrario, también se puede votar y si les parece también reformamos eso. En cuyo caso, esto se llama, ya pasamos al segundo paso, primero es la convocatoria, están todos convocados, hay un registro de entidades civiles o organizaciones y también personas físicas. Siempre preponderamos un poco las organizaciones que puedan tener más minutos para hablar. En este caso hemos decidido que pueden tener 3 minutos, que somos pocos, en esta asamblea somos pocos, entonces por ahí más tiempo. En la primera asamblea éramos más de 100, entonces era menos el tiempo. En la segunda también fue numerosa, hoy no nos favoreció un poco el transporte y bueno, un poco como se presentó hoy. Entonces, las entidades civiles, ONG, tendrán unos 3 minutos y las personas físicas, habíamos estimado, salvo mejor opinión de ustedes, de la asamblea, en 1 minuto y medio o 2 minutos para que por lo menos puedan esbozar una idea o una ponencia o una propuesta o una autocrítica o lo que se les ocurra. Así que sintámonos en total libertad, ejerzamos los derechos de libertad para que esto realmente sea un aporte y no una restricción, digamos, a no poder hacer las cosas. Dicho esto, la otra etapa es la constitución de la Asamblea. Tiene, como digo, un mínimo formato, que es una presidencia, 2 secretarías, y luego ya esbozamos el orden del día, que también siempre esto es tradicional, tanto en las sociedades comerciales y en cualquier órgano colegiado, es que el orden del día siempre lo propone generalmente el convocante, en este caso la organización, dado los mails que recibimos, los intereses que había. El orden del día sería entonces, Leticia. Sí, el orden del día sería entonces la designación. La designación de las autoridades de la Asamblea, las entidades e instituciones organizadoras designaron al doctor Joffre Galibert como el presidente. Habría que designar a 2 secretarios a propuesta de la Asamblea. Después vendría otro punto del orden del día, que es la designación de 2 ONGs para la firma del acta. El tercer punto sería la reforma de la ley 24901, los cambios propuestos en educación. El punto siguiente, la residencia para adultos, ley de asistentes domiciliarios. Y el quinto punto, cuestiones laborales en discapacidad, trabajo para las personas con discapacidad, los conflictos laborales que afectan a las organizaciones en discapacidad. Entonces, para ir rápido, si alguien tiene una objeción o se quiere cambiar la estructura, si quiere proponer otra presidencia, estamos abiertos, sentámonos libres, hay una moción. De lo contrario, avanzamos y elegiríamos las 2 secretarías. Una está propuesta ALPI y otra que proponga la Asamblea. Está AMIA también, hay otras instituciones importantes. ¿Alguien quiere ser secretario? ¿Quién? Hay IEPESA, está Beatriz Pérez, está Don Orione también, que bueno, entre los viejos conocidos. ¿Alguien propone alguna institución? Proponemos entonces a AMIA, si quiere ser parte como nuestra secretaría, si puedes pasar. Si no hay objeciones, queda aprobado el primer punto del orden del día.
La otra cuestión que también planteamos, que en la primera asamblea se había hecho una cuestión sobre las mociones de orden. Bueno, en ese momento estaba el presidente del Colegio Público y tenía mucho oficio, y nosotros también en la profesión nos dedicamos haciendo asamblea, bueno, en fin, nos hemos especializado en esta cuestión de las asambleas, y lo habíamos resuelto bastante bien. Y para que no exista ningún inconveniente, yo me he tomado el trabajo de traer el reglamento a la Cámara de Diputados. Este colegio también tiene un reglamento de funcionamiento de la asamblea. Esto es en más, no es necesario tanto mamotreto de reglamento, pero es interesante, y que normalmente, bueno, nuestras leyes de fondo y también nuestras reglamentaciones y demás disposiciones legales, que en caso de que no exista nada normado sobre la cuestión del funcionamiento de la asamblea, se orienta o se supone o se insta, digamos, que se use este reglamento de la Cámara de Diputados. A veces hay problemas con las mociones de orden, entonces, conforme a este reglamento que no se aplica enteramente a este tipo de asamblea, nosotros hemos propuesto, digamos, que se tengan en cuenta simplemente 3 mociones de orden: que se levante la sesión, o que se pase a cuarto intermedio, o que se cierre el debate. Si están de acuerdo, seguimos para tener un poquito de orden cómo nos vamos a manejar. Si no, ya pasamos al otro punto del orden del día. Gracias, doctor Eladio. Doctor Eladio de Zapadea, San Juan. Que se levante la sesión, que se pase a cuarto intermedio, o que se cierre el debate. Esas serían las 3 que proponemos nosotros que se apliquen como moción de orden. Pero bueno, hay mucha paso y no creo que se armen grandes debates, pero también queremos decir que agradecemos la presencia de la doctora María José Lubertino. Nosotros invitamos a algunos estamentos del gobierno, tanto de la capital, de la Cava, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como del gobierno nacional. Hemos mandado las invitaciones y explicado esta situación a la Comisión de Discapacidad, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara del Senado del Parlamento Nacional del Congreso Argentino. Bueno, en principio iban a venir algunos asesores. En una época, en la asamblea anterior, por ejemplo, estuvo en esta asamblea la presidenta de la Cámara, la presidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, y vinieron representantes. En una época estuvo también Nito Artaza, esta vez fue invitado, pero bueno, en definitiva, no hay nadie, creo, no sé, salvo que esté por ahí del gobierno. Así que muchas gracias, María José, por acompañarnos, que sos la única prácticamente responsable o representante de algo tan importante. Bueno, todos conocemos lo que representa María José Lubertino al frente del Observatorio Nacional de la Discapacidad. Así que muchas gracias por estar. Además, en el doble carácter, yo siempre digo por ahí a ella no le gusta, pero bueno, ella es medalla de oro de la UCA, de la Universidad Católica. Recién estuvo otro medalla de oro, que es Atilio Álvarez, así que es todo un lujo. También es experta en discapacidad, y bueno, conoce muy bien la cuestión de la 24.901 y demás, pero acá también hay gente que estuvo en la sanción de la 24.901, entre ellas Beatriz Pérez. Gracias, Beatriz. Bueno, Daniel Lipani también, que conoce mucho toda la historia de todas estas reglamentaciones. Perdón si me olvido de alguien, pero hay 2 o 3 personas más que recién estaban, que son de esa época, que nos conocíamos de esa época cuando se sancionó la 24.901. Así que en gran medida hasta podríamos decir que somos medio como coautores en aquella época de la redacción de la ley. ¿Quién quedó la mía? Bueno, procedemos entonces ahora al siguiente punto del orden del día. 2 ONGs o instituciones que puedan acompañar la firma del acta. ¿Alguien que nos quiera acompañar? Bien, bien. Por allá es San Luis, hay una propuesta de San Luis. Si nos decís tu nombre o de dónde sos. Ciudad de la Flor, acá de Buenos Aires. ¿El fondo? Allá. Beatriz Pérez por Don Orione. ¿Y alguien más allá? Bueno, hay 4 propuestas. Bueno, elijamos así simplemente 2
Los que estén por Don Orione, que levanten la mano. Una sola. Bueno, muy conocida Beatriz Pérez. Y la propuesta, yo me inclinaría la posibilidad, si hay posibilidad de votar a San Luis, que sería bueno que alguien del interior también sea partícipe y presente. ¿Alguien tiene alguna objeción? San Luis. Vale. Bien, entonces queda la provincia de San Luis, la ONG de San Luis y Don Orione a través de Beatriz Pérez como firmantes del acta. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la ONG? ¿Integración? ¿El otro punto del orden del día? Reforma Ley 24901, cambios propuestos en educación. Bueno, empezamos ahora el debate más profundo. Es el cuarto punto del orden del día, entonces está en consideración el punto que dice Reforma Ley 24901, cambio propuesto en educación. Bueno, se abre el debate, el que quiera solicitar la palabra. Lo podría explicar el doctor Albertino, entonces. Está bien. Yo le pediría a Daniel Lipani, que es el que más, como compañero en esto, lo puede explicar y sabe el espíritu por qué está esto en el orden del día. Gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Hay un anteproyecto de ley en Cámara de Diputados en este momento que plantea una modificación de la 24901 en algunos artículos que son los que se refieren a educación. Y que ha presentado polémica. ¿Cuál es el eje de lo que plantea este proyecto? Este proyecto sustituye los artículos, no voy a mencionar los números, es muy complicado, que hablan de algunas modalidades prestacionales que establece la ley, que son de educación inicial, lo que la ley se denominaba como EGB, que es lo que es educación primaria, formación laboral y centros terapéuticos educativos. Sustituye su redacción por una redacción que plantea que la educación debe ser el nivel inicial, el nivel medio, inclusiva. ¿Sí? Lo cual en sí no presenta ninguna polémica. Indicando al final que, salvo que la persona no, por indicación, la persona no pueda concurrir a educación común en cualquiera de estos niveles. Hasta aquí no habrá inconveniente en cuanto a la redacción, porque es algo que estamos planteando, que plantea la Convención. Hay una cuestión que, inclusive hasta donde hemos conversado con algunos de los firmantes de la ley, ellos no tomaron en cuenta, que es que al sustituir el artículo anterior, elimina todas estas modalidades que hoy están en funcionamiento. ¿Sí? Dejaría sin cobertura lo que es educación inicial especial, educación en EGB especial, desaparecería el centro educativo terapéutico como modalidad. No desaparece el centro, desaparece la obligatoriedad de cobertura de la modalidad, que es lo que fija la ley, que de alguna manera es una sentencia de muerte de esto. Esta es en esencia lo que ocurre con esta modalidad, con este proyecto de modificación de la ley. ¿Alguien, antes de pasar la palabra para el debate, dado que también es un proyecto de la diputada Puigros, más que nada algunas instituciones mandaron un mail para que consignemos este punto en orden del día, y esto tiene conexidad con la exposición de la doctora Cotiñola, que en la tarde de hoy también disertó sobre la judicialización de la educación inclusiva. Creo que con algunos aportes y reflexiones interesantes. Si alguien escuchó también, si podemos debatir sobre eso, podemos hacer esos aportes. Como es una jornada sobre judicialización, gracias Daniel, si esto también va a representar judicialización o no, qué perspectiva hay, qué pensamos.
Le damos la palabra a la doctora María José Albertina. Dos cuestiones. Primero, esto es un proyecto de ley, así que por favor no hagamos de formación profesional como todo buen abogado. Le digo a mi amigo Joffre, pero también vale para mí porque yo soy abogada, no empecemos a pensar que vamos a judicializar una ley que todavía no salió. Entonces, estamos en un momento del proyecto de ley, discutimos el proyecto de ley y colaboramos en ese debate. En segundo lugar, bueno, por supuesto la diputada Puigros es de mi misma fuerza política, del Frente Grande, y es una persona muy abierta. Cuando leímos que se había producido este debate o que había dudas en la interpretación, nosotros hicimos dos cosas. En primer lugar, reenviar el proyecto de la doctora Puigros a la grupo de trabajo de educación del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad para que hubiera un informe o un dictamen. El grupo de trabajo de educación del observatorio lo leyó, lo analizó y le dio una devolución a la diputada con algunos comentarios y observaciones, entendiendo que en principio la línea general del proyecto es correcta e implica adaptar a la convención la ley vigente para que el principio general sea la educación inclusiva, y lo que hace en todo caso, y ahora dio traslado al grupo de trabajo de salud, para ver que no haya ninguna situación de apoyo o de ninguna situación de carácter terapéutico que quede desprotegida o desfinanciada por este cambio en lo que debería ser la institución educativa. O sea, el objetivo no es ni que nadie se quede sin su financiamiento para una institución de educación especial, ni que desaparezcan los apoyos que la propia convención plantea que deben darse para todo lo que es de carácter terapéutico, pero en todo caso los apoyos que son de carácter terapéutico tienen que ser dados en base a una cuestión que es terapéutica y no en lo que entendemos por educación. Entonces, este es un poco el debate, pero la diputada Puigros, cuando yo le planteé que se estaba dando, porque ella no está metida en las redes y en los debates que se dan online, cuando le planteé que se estaba dando este debate, le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión con todas las organizaciones interesadas, los asesores, el equipo tanto de educación como el de salud del observatorio, de modo tal que lo que no está cubierto en su fase educativa pase a estar cubierto en su fase terapéutica por las normativas de salud? Bueno, entonces eso quedó abierto. Yo no puedo manejar la agenda de la diputada, no sé si eso será posible de acá a fin de año, pero sí que el proyecto no se va a tratar ahora en este año, ni hay agenda de comisión para que se trate. Entonces, o hay una reunión con la diputada antes del 24 de diciembre, o hay una reunión a principio de año, pero quédense tranquilos que no es que se va a aprobar algo sin abrir al debate o sin una reunión con las organizaciones no gubernamentales. También está el grupo del artículo 24, que ustedes conocen muy bien, que también tiene una posición muy firme y son los que han presionado para que avance también esta línea de reforma. Entonces, está bien escuchar todas las voces y tomar decisiones para que nadie quede descubierto en la prestación, pero que también que el principio general sea adaptar la ley a la convención. Eso. Yo quiero decir algo. Si no entendí mal, yo tengo un hijo de 27 años, que está bastante bien, viaja solo, va a poder trabajar, no trabaja ahora, pero para mí la elección del colegio de recuperación, para mí elegir el colegio de recuperación es una elección. Yo no quiero la inclusión. No porque él no se incluye, él se incluye en un montón de lados, hace muchas actividades, toca el piano en un conservatorio común, pero a mí me resultó mucho el colegio de recuperación. Son grupos chicos, seis chicos, una dedicación muy especial. ¿Entendí mal o es que no se va a poder elegir eso?
Ahora, bueno, pasamos a Agustín Cerón, después vamos a ver la respuesta. ¿Sí? Yo nada más quiero proponer dos cosas que me parece que es importante para tener en cuenta en todos los niveles educativos. Cuando en una familia nace alguna persona con discapacidad de disminución auditiva, en todos los niveles educativos, tanto de jardín como primario, terciario y universitario, las instituciones, tanto públicas como privadas, no tienen el dinero suficiente para cubrir para los sordos una persona que hable lenguaje a señas para sordos. Entonces ahí tenemos algo que me parece importante, que tenemos que hablar en cuanto a los sordos, para que tengan la inclusión necesaria dentro del sistema educativo, me parece, ya que los sordos también están en cierta forma conectados con los mentales o autistas. Después lo otro que quiero proponer también, que me parece importante, es que desde el Ministerio de Educación, el famoso Palacio Pisurno, se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de concientización de la discapacidad, ya sea para todos los ámbitos de la vida pública o privada en la sociedad. Es todo. Gracias, Agustín. Estamos ya. Bueno, yo soy mamá de dos hijos discapacitados que ya son grandes, tienen 38 y 36 años. Uno de ellos es con una discapacidad severa y al centro educativo terapéutico que él asistió por muchos años, que fue EDIN, realmente si nos basamos en la población que podrían ser específicamente los discapacitados severos, a mí me parece que el tema de la inclusión es más que difícil, porque son personas que requieren de una atención, algunos físicas, muy personalizada, que tienen muchas demandas a nivel de salud, de tomar un espesador para poder tomar un agua, que realmente es para mí como casi imposible la adecuación a esto que están planteando. Yo lo veo desde una experiencia vivida. En la época de mis hijos no había integración, pero digo, como experiencia, así como podría haber sido que mi hija mayor, que tiene una discapacidad leve, sí podría haber estado adaptada. Desde mi experiencia, creo que para las discapacidades severas tienen que estar, o sea, son tantos los apoyos que se requieren, desde cambiar pañales, o sea, un montón de cosas que no me parece que puedan ser adaptables. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, yo quisiera recordar algo en este tema, porque cuando se sancionó la 24901 y se incluyó el tema de educación, tuvimos fuertes críticas por parte del sector salud, porque se entendía que por qué las obras sociales tenían que financiar la educación, en un criterio así muy, yo diría, muy exclusivista, ¿no? Porque yo siempre digo, si las obras sociales son obras sociales, debieran cubrir todo. Si son obras médicas, solamente deben cubrir la atención médica o la atención de la salud. Entonces, en el entendimiento de que ya en ese año, el año 1998, ya teníamos dificultades para la inserción educativa de los niños, ya no teníamos los apoyos, no teníamos los recursos necesarios para la cobertura, fue que incluimos todo lo que tiene que ver de educación. Porque en ese momento dijimos, hace 16 años, mientras discuten y decide el Ministerio de Educación si se va a ocupar del tema, los niños van a crecer, van a ser adultos, van a envejecer y se van a quedar sin educación. Entonces, me parece que en este momento, hacer algún cambio en la Ley 24.901, en nombre de la Convención, en el tema de educación, es no entender en profundidad, primero la realidad, donde tenemos gran cantidad de personas con discapacidad que están concurriendo al sistema educativo especial. Tenemos también gran cantidad de otros que están concurriendo a la escuela común con los apoyos que en muchas jurisdicciones se están brindando a través de la maestra de apoyo, de los equipos de apoyo, etcétera, que cubren las obras sociales.
porque la realidad es que todos hablamos de la inclusión, pero la inclusión requiere apoyo y no siempre los gobiernos, ni nacionales ni provinciales, han habilitado los recursos necesarios para dar ese apoyo. Provincia de Buenos Aires tiene, por ejemplo, 2 horas semanales para dar apoyo desde el docente que envía al Ministerio de Educación. Entonces se necesita el apoyo de otro recurso para que ese niño pueda hacerlo. Entonces yo digo, si estamos transitando un cambio, si ese cambio, nadie está en contra de la educación inclusiva, me parece excelente que hagamos todo y desarrollamos al máximo los recursos necesarios para que todo niño que pueda integrarse a la escuela común lo tenga y existan los apoyos para que eso sea adecuado en tiempo y forma. Lo que no entiendo, ¿por qué por una ley de la noche a la mañana vamos a eliminar la cobertura educativa especial cuando no tenemos todavía la respuesta dada para que esos niños tengan cobertura? Va a pasar lo que dijimos en el 98. Mientras discutimos y educación desarrolla los recursos para cubrirlo, los niños se van a convertir en adultos, van a envejecer y van a morir sin educación. Gracias. A medida que continúa en el uso de la palabra, creo que entonces lo de Beatriz podría ser una propuesta que se podría votar posteriormente si lo redondeamos un poco más. Porque aparentemente lo que dice Beatriz es que no habría cambio, no sería necesaria una reforma de la ley, simplemente operativizar y efectivizar lo que la ley ya prevé. Bueno, ahora al uso de la palabra Verónica Capurro y Ana Dorfman por la AMIA. Sí. Mi hijo Bruno no nació hace muchos años, nació hace 9. Ni bien él pudo caminar, dejar sus pañales, empezó jardín en el mejor jardín inclusivo del barrio. Ahí estuvo, la verdad que fue la experiencia maravillosa, con sus compañeros, con los papás, realmente fue muy interesante. Cuando llegó a los 3 años tuvimos que hacer el pasaje de ese jardín a un jardín que tuviera primaria, porque en realidad lo que a mí me habían contado era que ni bien estuviera, cuanto más incluido estuviera en los sistemas educativos, mayores iban a ser las posibilidades de él de desarrollo el día cuando fuera grande. Cursó en la escuela, fue una escuela integradora, una escuela en donde el número de alumnos era de 37 alumnos en un aula que era muy pequeña, donde había 3 chicos integrados, cada uno de esos chicos con una maestra integradora en el aula. Bruno tenía problemas en cuanto a la integración sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaba un espacio más amplio para que pueda estudiar, que necesitaba tener algunos temas más puntuales para que pudiera concentrarse. La verdad que esos 2 años fueron muy tristes para él. Él empezó a involucionar muchísimo. Él dejó de hablar, dejó de contactarse, volvió a ser un chico triste. A partir de ahí, pese a todo lo que me indicaba, ¿no? El manual de la buena madre y la educación inclusiva, pasó a educación especial. Y la verdad es que ahí lo que sí me encontré fue con un grupo reducido, que era lo que él necesitaba, donde él pudo volver a tener la posibilidad de volver a ser él. No ya lo que él tendría que ser, lo que uno esperaba, sino volver a tener su lugar. Esto no quiere decir que yo no trabaje para la educación inclusiva, para mí es muy importante, por eso estoy trabajando en la PADEA. Y la verdad es que, bueno, los que me conocen saben que hago muchísimo en cuanto a esto. Pero también soy consciente, como dicen ahí Beatriz, que esto es un proceso y que la verdad es que el colegio todavía no está preparado, porque faltan recursos. No hablo de voluntad, porque la verdad es que está creciendo muchísimo todo esto y soy pero muy agradecida. Yo sé que hay muchos papás de más años que no tenían esta posibilidad de salir con sus hijos a la calle y que haya una sonrisa del otro lado, ¿no? Y esperando más. Pero bueno, para mí es importante hacer lugar a lo que comenta Beatriz, de no solicitar que la financiación se quite, porque la verdad es que no sabemos, hasta no saber cómo se va a implementar esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica. Ana Dorfman. Tenemos por allá también. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos.
Me llamo María Elena Celis Bertelo. En este momento estoy sin ninguna actividad en discapacidad. Estoy queriendo agradecer a la diputada Albertino porque a través de una ONG ha impulsado la lengua de señas obligatoria y gratuita en todas las escuelas. Yo hace años, cuando tenía mi organización y cuando he estado a través de un partido político, siempre he dicho que en el país tenemos el 83% de sordos y casi el 80% de ciegos. ¿Por qué razón de ser en la Argentina nadie ha propuesto que en las escuelas públicas gratuitas se enseñe lenguas de señas y además el braille? Yo soy enfermera profesional y por desgracia en todos los hospitales se atiende una cantidad espantosa de sordos o de ciegos. Los dejan sentados esperando la carroza, porque nadie sabe que son sordos porque no tienen un cartel. Nadie sabe que son ciegos o no lo ven porque el ciego se nota, el sordo medio difícil. Entonces mi propuesta fue también que se hiciera eso. La doctora impulsó y está, creo, en el proyecto en manos de la Comisión de Discapacidad, del cual en este momento el presidente es un radical. Yo lo fui a ver la semana pasada, porque incluso yo tengo un proyecto de la figura del discapacitado en las defensorías y en los juzgados, que la señora presidenta se hizo como de ella ese proyecto, el cual yo lo tengo patentado. No voy a decir ni voy a explicar, porque la verdad que me da lástima, porque van a hacer algo que no es. Por ahora, esto ahí, quedó libre. Entonces, yo le agradezco a la doctora, le contesto al señor que habló sobre los discapacitados auditivos. Y el tercer punto es que me gustaría que desde este lugar donde estamos hoy, se impulsara también algo para los niños discapacitados. Los niños discapacitados no tienen una sola plaza donde tengan juegos y tienen el mismo derecho que todos los niños sanos a jugar en una plaza. Yo me he recorrido todo porque he estado en la Comisión de Discapacidad de la Comuna 1, sin vergüenza y sin nada, digo que he estado con la diputada Carrió, donde yo hice la jornada de discapacidad en la Universidad Tecnológica en el año 2009 y he participado incluso, que la doctora Albertino me ha invitado, del INADI, he participado en todos los lugares que me es posible. Entonces, de hoy, lo que pido es que alguien haga algo por los niños para que tengan juegos en las plazas. Muchas gracias. Por favor, yo quería pedir algo. Bueno, buenas tardes. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, de un lugar que se llama Carlos Casares, donde, como planteó hace un rato el señor y como está planteando la señora, allá no tenemos el problema de que las plazas no tengan juegos para discapacitados. Hay juegos para los chicos con discapacidad. Y bueno, ahí por ahí hay que llamarles la atención porque los chicos, todos los chicos, usan los juegos, los rompen y nadie dice nada. O sea, si no está alguien que lucha por todas estas cuestiones, es como que otros hacen oído sordo a lo que pasa. Pero a mí lo que más me preocupa es otra situación, no tanto esa, que por ahí es mucho más alarmante y por ahí este es el lugar donde podemos pensar políticas inclusivas que vayan al interior. Donde yo vivo es el distrito 17 y no tenemos profesores de braille. Hace unos años venía una maestra de Trenquelauquen. En este momento, por cuestiones X, la maestra de Trenquelauquen no puede concurrir a Carlos Casares donde yo vivo
Hay una maestra de braille en 9 de julio que se encuentra embarazada, entonces tampoco puede concurrir. Y todos los chicos no videntes están sin profesoras de braille. Entonces yo lo que quería pedir era de poder pensar todos juntos cómo plantear todo esto, políticas inclusivas en el interior de la provincia. Profesores de lengua de señas, profesores de no videntes, a ver qué es lo que surge o lo que se puede hacer con el interior. Muchas gracias. Si podés decir bien tu nombre, porque así lo dejamos constancia en acta. Me llamo Gabriela Castaño, soy profesora de educación inicial y técnica en estimulación temprana. Trabajo en un centro de estimulación temprana. Gracias. Tiene la palabra Guillermo Quintana. Sí, buenas tardes. Los otros días, el día 1, 2 y 3 de octubre, con mi hijo, asistimos a la asamblea del Consejo Federal de Discapacidad en la provincia de Córdoba. Allí escuchamos, entre otras cosas muy importantes, 3 días de trabajo muy intenso, que a partir de la ley de cheques, la ley 26.550, hay por lo menos 24 proyectos donde se pueden presentar, entre otros, por ejemplo, el de las plazas inclusivas. Lo pueden hacer municipios, ONGs, particulares. Entonces, no descuiden tampoco eso, porque una de las cosas que dijo la señora Silvia Bersanelli, presidenta de la CONADIS, es que de los 180 millones de pesos que había disponible para esos proyectos, por no presentarse el proyecto, solamente 30 millones se habían usado. Los otros 150 millones se devolvían. Entonces, por ahí, por desconocimiento, se están perdiendo posibilidades de hacer cosas. Sugiero buscar conadis.gov.ar y ahí van a tener las posibilidades del proyecto, los presupuestos que hay para cada proyecto y cómo se pueden presentar. Nada más, gracias. Gracias, Guillermo. Si nos verdamos un poquito, gracias. Al punto del orden